bienvenidos. Soy el doctor David Hidalgo y les voy a acompañar en este primer tema titulado La criminología como ciencia dentro de la asignatura Fundamentos Científicos de la Criminología. El primer objetivo que nos marcaremos será definir qué se entiende por criminología. La criminología es una ciencia interdisciplinaria porque bebe de otras ciencias, como puede ser la psicología, el derecho, la sociología, que va a tener como una finalidad última la de dar una respuesta científica sobre la delincuencia y el delito, entender el porqué de estos dos conceptos. Un delito o crimen lo definiremos de una forma o de otra, dependiendo del punto de vista, ya sea de un punto de vista más jurídico o del mundo penal, hablaremos de delito. Si será el caso de crimen, hablaríamos más del ámbito social o psicológico, pero al fin de cuentas la definición es la misma. Estamos entendiendo aquella acción típica, aquella acción antijurídica, imputable y sometida a sanción penal que a lo largo del tiempo, de la evolución de las sociedades, ha ido cambiando. Debemos entender el delito como un ente vivo, como un ente que evoluciona, que cambia con cada sociedad y en cada momento histórico. A título de ejemplo, no encontraremos delitos de naturaleza informática a mediados del siglo XIX. Pero a medida que esa sociedad cambia, va mutando, va cambiando, va evolucionando, iremos encontrando, irán apareciendo nuevas tipologías, nuevas formas de delito que la criminología intentará entender, analizar y dar respuesta al por qué se generan y qué consecuencias tienen en cada una de estas sociedades. Pero ¿cuándo nace la criminología? La criminología, bien es cierto que podemos encontrar algunos pensadores clásicos que ya se preguntaban el porqué del crimen, pero no será hasta el siglo XIX cuando pensadores modernos, científicos, teóricos, contribuirán con sus razonamientos, con sus teorías, con estas hipótesis que se les plantean al desarrollo científico de la criminología como ciencia. Buscarán en su mayoría dar una respuesta al fenómeno criminológico, buscando respuestas precisamente desde diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, analizando la naturaleza del sujeto, su genética, la sociedad que lo rodea, una serie de factores que les permitan justificar el porqué del hecho delictivo. Estos pensadores, aglutinados en torno a diferentes escuelas, contribuirán indiscutiblemente a la evolución de la criminología como ciencia. Desde todo el abanico de escuelas que se plantean a lo largo del siglo XIX y siglo XX, destacamos, por ejemplo, la escuela positiva de criminología, la cual se centrará precisamente en esos factores biológicos, sociológicos y sociales para desarrollar su campo de estudio. También será en este siglo XIX cuando la criminología se institucionalice. Con ello queremos decir que veremos la aparición del estudio criminológico dentro de las diferentes universidades. Veremos los primeros programas académicos que recojan esta ciencia dentro del ámbito universitario. Dentro de estos ámbitos universitarios donde se llevarán a cabo estos primeros estudios científicos, se utilizarán métodos de investigación como es la observación empírica, como es la estadística, como son las entrevistas, diferentes herramientas que permitirán conseguir dar una explicación científica y objetiva al concepto delito. La criminología, por tanto, es una ciencia empírica que centrará sus esfuerzos en un estudio objetivo y sistemático del comportamiento delictivo y de las causas que lo generan. Para ello lleva a cabo una serie de recopilación de datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa que le permitan, por tanto, tener con ellos un resultado válido, que no genere ningún tipo de error en las conclusiones finales del mismo. Para ello utiliza métodos de investigación rigurosos, como hemos visto anteriormente, como son las encuestas, las estadísticas, los experimentos controlados, que permitan llevar a cabo estas conclusiones finales. Se pretende con ello alcanzar, como decimos, la objetividad, la transparencia en sus resultados.
Busca con ello pues reducir esos sesgos, esos errores que son inevitables en todo proceso, mira de minimizarlos al máximo posible, buscando una finalidad última. ¿Y cuál es esta finalidad? ¿Cuál es la finalidad última de este trabajo? Pues no es otra que conseguir el desarrollo de políticas públicas y de estrategias que permitan a la sociedad prever el delito, preverlo y prevenirlo. Para conseguir este fin, utilizará principalmente dos métodos: el método científico, por un lado, y el método experimental, por otro. El primero, este método científico, es fundamental en el ámbito criminológico, ya que proporciona un escenario sistemático, metodológico, que ayudará al investigador a llevar a cabo estas indagaciones, estas investigaciones de naturaleza empírica sobre el comportamiento delictivo. ¿Pero en qué consiste este proceso? Este proceso tiene diferentes fases y, en primer lugar, se debe identificar el motivo o pregunta que permita ejecutar dicha investigación. Posteriormente, se elaborarán una o diversas hipótesis que serán sometidas a prueba. Unas hipótesis que serán observadas y experimentadas en esta fase, para la cual se emplearán las herramientas que hemos citado anteriormente: la estadística, la entrevista, la experimentación. Con todo ello, ¿qué se pretende? Un resultado final que será la transparencia, la objetividad y la reproducibilidad de los resultados. El segundo, el método experimental, como su propio nombre indica, se basa en la aplicación de diseños experimentales, vigilados y controlados por el científico, por el criminólogo, que le permiten observar la relación existente, la relación causa-efecto. A partir de esta observación se podrán modificar las variables que interesen con un objetivo, que será el de modificar el resultado, intentando obtener aquel resultado deseado. Así pues, con este método se establecen relaciones causales entre variables que a su vez permiten definir el grado de eficacia de aquellos programas existentes y cuya finalidad última es la prevención del delito. Con ello se pretenderá mejorarlos o redefinirlos. Unos resultados que permiten establecer de esta manera una serie de medidas que a priori se entienden eficaces para la prevención del crimen. En ambos métodos se utiliza un amplio abanico de técnicas de investigación que permite recopilar datos, analizarlos y, con esta información obtenida, deducir o obtener un resultado. Hemos visto encuestas, hemos visto estadísticas, hemos visto una entrevista, pero también hay otras herramientas de observación, como puede ser la participación del criminólogo directamente en el proceso, el análisis del contenido, que permitirá identificar patrones, temas, tendencias, el modelado de datos, que permitirá predecir tendencias de comportamiento o evaluar escenarios, o, por ejemplo, por último, la experimentación controlada, donde se valorará el impacto de las intervenciones en el comportamiento delictivo, en sus variables o en sus causas. Estas técnicas serán, por tanto, utilizadas por el criminólogo de forma individual o bien combinadas entre ellas, y permitirán al investigador probar estas hipótesis, responder a las preguntas o cuestiones que se hayan generado durante la investigación, y con todo ello intentar dar respuestas a las necesidades de la prevención y el control del delito. Estas técnicas que hemos visto no son nuevas, no son pioneras, sino que ya encuentran sus orígenes en otras ya utilizadas históricamente, y que en buena parte de los casos han originado el nacimiento de las herramientas actuales, las herramientas que hemos visto anteriormente. ¿Cuáles son estas? Pues la observación directa, el análisis de la escena del crimen, el estudio de los casos, la elaboración de perfiles criminales, el uso de entrevistas o el estudio de la documentación relacionada con el caso, pues son algunos de los ejemplos que se han usado históricamente como herramientas de investigación criminológica. Vistas estas técnicas actuales de investigación criminológica, que son empleadas en su método científico, debemos plantearnos hacia dónde camina, hacia dónde se dirige la criminología en este ámbito.
nuevos avances se están produciendo en muy diversos campos y auguran un futuro prometedor en este sentido. Algunos ejemplos de las futuras técnicas de investigación los podemos encontrar, por ejemplo, en la tecnología y en el análisis de datos avanzados, como puede ser el aprendizaje automático, la inteligencia artificial o el Big Data, que permite a los investigadores, al criminólogo, procesar ingentes cantidades de información en muy poco tiempo. También encontramos el enfoque interdisciplinario, el cual nos permitirá plantear dudas científicas existentes a otras ramas de la ciencia y así poder obtener de ellas diferentes perspectivas sobre el hecho criminal. No deja tampoco de ser relevante en el ámbito de la investigación criminológica aquellos estudios de naturaleza experimental basados en la evidencia. Lo ha sido tradicionalmente y lo continúa siendo. Estos estudios van a permitir al criminólogo conseguir una nueva fuente de información innovadora que facilitará la resolución de los posibles interrogantes planteados tanto al inicio de este proceso de investigación como durante el propio proceso, y que después permitirán al investigador replicarlos en un futuro. También debemos destacar la importancia de los tratamientos del delito personalizados e individuales, centrados en dar respuesta directa al sujeto, alejándose de este modo de las tradicionales teorías generalistas y atendiendo al sujeto, al individuo, de una forma más precisa y concreta. Y es precisamente a raíz de este tipo de atención personalizada donde cada vez se observa que en el mundo de la criminología, en el mundo de la ciencia, se debe fortalecer todas aquellas prácticas éticas durante todo el proceso. Se debe garantizar la privacidad del sujeto, del individuo, velar por la seguridad de los datos obtenidos, proteger éticamente a la persona durante todo este proceso. Bien, vemos entonces, ya a modo de resumen, que el futuro del método científico en criminología pasa por el camino de la innovación, de la protección ética del individuo, de la colaboración interdisciplinaria, que va a permitir una visión en conjunto desde diferentes perspectivas del fenómeno delictivo para conseguir con ello un objetivo final, que no será otro que el de comprender, prevenir, abordar el delito y gozar de las mejores herramientas para poder combatirlo.